Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de poder compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando con relación a conociendo las versiones bíblicas. ¿Y por qué? Porque a veces, dando a veces alguna clase relacionada a las Sagradas Escrituras, a veces nos preguntan qué versión bíblica o de las escrituras es la mejor. Y casi siempre tratamos de proveer información que pueda ser la más apropiada para las personas que buscan tener una comprensión más amplia del texto bíblico. Y como todos nosotros sabemos, todo va a depender de cuál es nuestro interés. Por lo menos para aquellos que queremos hacer estudios cuidadosos, pues hay varias versiones. Por ejemplo, le podemos mencionar la Biblia a las Américas, la Biblia del Jubileo, está también Dios habla hoy, la nueva versión Las Américas. También está, como podría mencionar, la nueva traducción viviente, nueva Biblia internacional, nueva versión internacional. También está Palabra de Dios para Todos, la palabra que es España, la palabra que también es Hispanoamérica, también la conocida Reina Valera, que tiene la nueva revisión de 2015, también está la Valera contemporánea, está la del 60, está el 77, la del 95, está la Reina Valera antigua, también está la Spanish Blue Red en Gold Letter Edition, y también posiblemente algunos han conocido la traducción del lenguaje actual. Y hay otras versiones, pero por lo menos estas son algunas que posiblemente usted haya conocido y quisiéramos hablar con relación a este tipo de versiones y para que usted y yo tengamos una idea más clara qué es lo que cada una de estas versiones tienen en particular. Y es por eso que cuando hablamos de estas versiones tenemos que conocerlas, porque así al tener un concepto claro de ellas podemos entonces identificar, pues esta es la que yo voy a tomar. Y ahora que la tenemos digital, pues podemos entonces, pues, como diríamos, trabajar en conjunto cuando vamos a trabajar con textos bíblicos y hacer comparaciones para poder entonces trabajar con el texto y tener también unas diferencias en cómo cada versión interpreta. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que... ¿Por qué? Porque traducir es el volcar de un idioma a otro, mientras que la versión lo que hace es que utiliza equivalentes categóricos. Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan equivalentes categóricos, en algunos lugares se dice, pues esta es la palabra que debería ir aquí, ahora. No podemos olvidar que hay algo importante que vamos a mencionar más adelante, y es que estos documentos que mencionamos anteriormente están sostenidos por textos que ya han sido revisados, ya sea el texto recibido, que se conoce como el texto receptus, o lo que se conoce como el texto crítico, el texto que se conoce también como el texto crítico en cuanto a el código sinaítico, que son documentos que ya han sido revisados y se han observado que son documentos más antiguos y han venido a ser una pieza bastante importante porque nos ayudan entonces a ver que estos manuscritos encontrados hace tiempo, lo que podríamos decir no muy lejano, se han podido comprobar que son documentos más antiguos, por lo tanto se acercan más al original.
Por eso es que estas versiones han jugado un papel fundamental. Y por eso vamos a ver que algunos vienen siendo parte del texto crítico y otros vienen siendo parte del texto recibido. Y yo quisiera pues poder con ustedes compartir pantalla para que ustedes puedan entonces conocer estas versiones y tener una idea de la misma. Y aquí, por ejemplo, me permiten, tengo otras presentaciones para hacer algunas comparativas, pero inicialmente quisiera dejarles ver para que ustedes puedan tener claro qué es lo que el texto en realidad presenta en cuanto a lo que debemos conocer de cada una de estas versiones. Permítanme hacer un ajuste para que puedan tener una idea más clara. Voy a hacer aquí un ajuste con relación al texto y aquí, bien, y haciendo este ajuste, pues pueden ver, pues como mencioné, está la Biblia de las Américas, está también la Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, está la nueva versión de las Américas, está la nueva Biblia viva, traducción viviente, la nueva versión internacional, la nueva versión internacional Castilian y palabra de Dios para todos, la palabra, como había mencionado ahorita, que es España, la palabra hispanoamericana, Reina Valera con sus diferentes ediciones, 2015, revisión contemporánea, 60, la revisada del 77, del año 95, la antigua, Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition y esta traducción en el lenguaje actual. Vamos a trabajar con estas. Usted puede encontrar en el internet más documentos, también en inglés, a los que le interesan en el idioma inglés, pero nos enfocamos a aquellos que están interesados pues en el idioma español, ¿no? Y por eso pues tocamos este aspecto importante porque siempre a veces nos hacen la pregunta y a veces le queremos pues dar una información que sea lo más factible posible. Ahora, ¿qué queremos decir en cuanto a ello? Pues lo que queremos informar es lo siguiente. Vamos a poderle al menos explicar qué es lo que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de la Biblia en las Américas? Pues la Biblia de las Américas, pues el método que tiene de traducción es lo que se conoce como literal. De su base textual es del texto crítico, entonces viene en la cual tiene de contenido los textos masoréticos para el Antiguo Testamento. ¿Por qué masoréticos? Se le ponen acentos ya para el siglo VI de nuestra era en la cual puedan pronunciarse, o sea, se le ponen acentos vocales porque el hebreo pues usa consonantes, estos idiomas antiguos en la cual fue escrito el documento y al ponerse vocales, pues se podía pronunciar. Entonces, tiene en términos del lenguaje, es un lenguaje de carácter formal, también tiene lo que se conoce una similitud a la Reina Valera, pero en el español es más moderno. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de la Biblia a las Américas es que es de estudio serio y de fidelidad al texto original. Entonces, la ventaja que tiene es que es precisa y es especialmente enfocada en contextos académicos y de carácter doctrinal. Entonces, algunos presentan qué tipo de desventajas podrían tener. Pues desventajas, pues el lenguaje es más técnico para aquellos que desconocen del lenguaje técnico y no es tan accesible para los lectores casuales. Eso es lo que podríamos nosotros señalar. Entonces, por ejemplo, en cuanto al texto crítico, que es más bien lo que se conoce como Nestle Aland para el Nuevo Testamento, y como mencionamos anteriormente,
el uso de los textos masoréticos, que es donde se añaden los, llamamos las vocales en el hebreo para que se pudiese pronunciar en aquel tiempo, en el siglo XVI, donde los masoretas que empezaron entonces a añadirle vocales al alfabeto hebreo. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de la Biblia del Jubileo para aquellos que la tienen y posiblemente pues quisieran tener un poco de información? ¿Qué es lo que es su método de traducción? ¿Cuál es su base textual? ¿O cuál es el lenguaje, el propósito? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas que tiene? Pues fíjese, el método de traducción que puede tener la Biblia del Jubileo está basada en la Reina Valera antigua. Podemos decir también que tiene unas ampliaciones con un contexto moderno. También esta versión es una versión que viene del textus receptus, o lo que se conoce como el textus recibido. Textus receptus es una expresión en el latín, y también es del texto masorético. Tiene un lenguaje poético, un lenguaje clásico y con unas adaptaciones contemporáneas. Entonces, el propósito de esta versión es de enfatizar el legado histórico y el cumplimiento profético. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta versión? Es atractiva para aquellos que le gusta apreciar el tono devocional y litúrgico. Entonces, las desventajas que algunos le encuentran es que puede no ser la mejor para estudios críticos o académicos. O sea, aquellos que les llama la atención y les aprecia el tono devocional y litúrgico, la Biblia del Jubileo es excepcional. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de la Biblia Dios habla hoy? En cuanto al método, en cuanto a base textual, lenguaje, en cuanto a lo que podríamos decir propósito, ventaja y desventaja. Método de traducción. El método de traducción que tiene Dios habla hoy, que he escuchado a muchos que les fascina, es que tiene equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica que presenta tanto la situación, pero también da una explicación. Entonces, tiene una base textual. Y esa base textual es que viene del texto crítico y tiene textos masoréticos también. Y a la vez, en el lenguaje es uno de carácter sencillo y es accesible para el lector común, porque tiene una connotación bien didáctica. Entonces se va a ver que el propósito de esta versión es bien de uso pastoral y además también de uso evangelístico. Por eso es que esta versión es bien apta para aquellos que tienen un nivel básico de comprensión lectora, y es bien recomendable para aquellos que inician en el camino de la fe. Y en los aspectos de la ventaja que podemos decir que facilita el entendimiento para las nuevas generaciones, y en términos de desventaja se pierde algo de la precisión de priorizar a la claridad en cuanto a aspectos técnicos, en cuanto al uso devocional y litúrgico. Pero en cuanto a la comprensión de ideas, en términos básicos de comprensión lectora, ayuda, y en cuestión del lenguaje es sencillo y, como decimos anteriormente, es bien accesible. La nueva versión, o mejor dicho, la nueva Biblia de las Américas, podemos ver que el método que tiene de traducción es uno que es de equivalencia formal. Esta tiene un contenido que es bien atractivo, es del texto crítico también, y de textos masoréticos. El lenguaje es uno formal,
con un énfasis en el español latinoamericano contemporáneo. También usted va a ver que el propósito de esta versión es como actualizando más a la naturalidad de las escrituras, pero manteniendo lo que se llama precisión. Entonces va a ver que tiene unas ventajas en conservar esa precisión de la escritura con su lenguaje más accesible. Pero en cuanto a lo que ellos mencionan en desventaja, es que puede sentirse algo técnica para las lecturas devocionales. Por eso que para los académicos les puede ser muy atractiva, y para aquellos que les gusta hacer más estudios de carácter más inductivo, ¿no? Entonces, la Biblia, nueva Biblia viva, esta versión es una de método de traducción que se le llama de equivalencia funcional. Algunos le llaman parafrasis. Esta, pues, de la base textual es del texto crítico, el lenguaje sencillo, de lectura bien fácil y es de lectura cotidiana también. El propósito es de una lectura devocional y para aquellos también que son nuevos creyentes. La ventaja que tiene esta versión es que es extremadamente fácil de entender y es recomendable para los nuevos convertidos, y para los especialistas dicen que la desventaja es que no es adecuada para estudios teológicos o para exégesis. El documento o la versión, mejor dicho, nueva traducción viviente, usted va a ver que también es de equivalencia funcional. Del texto crítico también. El lenguaje es uno de carácter moderno conversacional. El propósito es uno en la cual tiene como llegar a los nuevos creyentes y lectores casuales. Entonces, usted va a ver que la ventaja de esta versión está enfocada en un idioma claro, moderno, y muchos le llaman que es excelente para los devocionales. La desventaja, que es menos técnica para los estudios profundos. La nueva versión internacional, que muchos en algunas congregaciones les es muy atractiva, o la nueva versión internacional Castilian, método de traducción que es también de equivalencia dinámica. Tenemos que entender que cuando trabajamos con el documento, vemos que es claro, es uno que es claro, es contemporáneo, se adapta al el estilo del español que se utiliza, es un estilo al español europeo. Entonces, es usado de una manera más amplia en los ministerios y para los estudios modernos. Es balanceada y tiene fidelidad y claridad. También se ven que hay lo que se llaman desventajas. Puede no ser suficientemente literal para lo que algunos llaman ciertos propósitos doctrinales en cuanto a lo que respecta. Ahora, usted va a ver que está lo que se conoce como la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos, vamos a ver que es una que es de paráfrasis, o paráfrasis, mejor dicho. Cuando usted utiliza el término de paráfrasis, está utilizando palabras diferentes. No sé si lo había señalado anteriormente, pero cuando utilizamos la paráfrasis, la idea es utilizar, vuelvo y repito,
palabras diferentes para hacer el mensaje más claro, el mensaje más comprensible, sin alterar el significado del mensaje. O sea, se utiliza tanto en la literatura, en las enseñanzas tradicionales bíblicas, y se usa también en otras áreas donde se necesita explicar o se necesita simplificar un contenido. Entonces, por ejemplo, y hay unas características cuando se utiliza la paráfrasis. Está el conservar el significado original, está también lo que es el cambio del lenguaje, pero no es una traducción literal. O sea, ¿qué significa eso? Que va más allá del de la equivalencia de la palabra por palabra. Busca lo que se llama comunicar el mensaje general. Por ejemplo, déjenme ver por aquí. Tengo por aquí un documento, Juan 3:16, que es el más común. Por ejemplo, usted va a notar que en Reina Valera, eh, versión 60, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En paráfrasis, diría de esta manera, diría: Dios ama tanto a la gente de este mundo que me envió a mí, su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Si usted se da cuenta, estas dos versiones están mostrando el mismo mensaje, pero usted va a ver que la paráfrasis usa un lenguaje cotidiano y un lenguaje que es directo. Ahora, la paráfrasis tiene también sus desventajas y tiene sus ventajas. Pues las ventajas es que facilita la comprensión de los textos complejos. También hace que el mensaje sea accesible o más accesible para personas con niveles más básicos de lectura o poco conocimiento del contexto cultural de lo que se está hablando. Entonces, las desventajas que puede tener es que no puede perder detalles o matices del significado original. Pues, o sea, que puede perder, mejor dicho. También en aspectos de desventaja no es considerado ideal para estudios profundos o estudios de carácter académico debido a la falta de precisión literal. Por eso es que cuando estamos en una aula académica, el aspecto de la paráfrasis no es recomendable porque se necesita ser más inductivo en la investigación y ser más técnico. En otras palabras, en un término más resumido, la paráfrasis constituye ser una herramienta útil que comunica mensajes complejos de manera clara, especialmente en contextos donde la comprensión rápida constituye ser crucial, como la enseñanza, la evangelización. Entonces, esto tenemos que tener claro que no debe reemplazar traducciones fieles cuando se busca una comprensión detallada y precisa de un texto. Y es importante que tengamos eso claro. Otro aspecto que quería señalar, que posiblemente ustedes se estén preguntando y a lo mejor no haya comentado, es a lo que se conoce como equivalencia dinámica. En algunas ocasiones, cuando estoy enseñando, algunos me dicen: ¿qué es lo que es equivalencia dinámica? Pues la equivalencia dinámica es lo que también se conoce como traducción funcional, que lo que es un método de traducción que el enfoque, que el objetivo es transmitir el significado del texto original de una manera que sea fácil y comprensible en el idioma y la cultura del lector actual. Eso es lo que es la equivalencia dinámica.
Entonces, en lugar de traducir palabra por palabra, este método lo que hace es que se enfoca en expresar el mensaje completo y lo que hace es que preserva la intención y el efecto del texto original. Entonces, esta equivalencia dinámica, esta forma, tiene enfoque en un sentido completo. Tiene también un lenguaje contemporáneo claro y tiene lo que se llama un contexto cultural. Estos son aspectos que son ideales. Por eso es que cuando se habla de un enfoque de sentido completo, usted va a ver que hace prioridad en el aspecto del mensaje en conjunto, más que en una correspondencia literal entre palabras. En el aspecto del lenguaje contemporáneo y claro, usted va a notar que se adapta al texto y al nivel de comprensión del lector moderno. Y cuando se habla del contexto cultural, usted va a ver que tiene en cuenta lo que se llama el entorno cultural, el aspecto lingüístico del público objetivo para facilitar la comprensión. Por ejemplo, creo que tengo por aquí un documento, creo que es Romanos 12:2, comúnmente conocido por nosotros, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, usted va a ver que ahí hay equivalencia dinámica. Vamos a ver una equivalencia dinámica. Lo que lo acabo de leer es en Reina Valera versión 60. Ahora, en equivalencia dinámica, en la nueva versión internacional, un ejemplo, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Entonces, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el lenguaje usted va a ver que es accesible al lector y a la misma vez mantiene el mensaje esencial. Y es importante que tengamos este aspecto bien claro porque nos ayuda entonces a poder comprender qué es lo que se quiere sostener. Entonces, continuamos dentro de este aspecto de los análisis de las versiones. Ya mencionamos la nueva versión internacional, tocamos ahora la versión de lo que es palabra de Dios para todos, ¿no? Y en la palabra de Dios para todos mencionamos lo que es la paráfrasis. Hicimos un paréntesis porque queríamos explicar lo que es la paráfrasis, porque creemos que no habíamos dado lo que es la explicación de lo que esto significa y a la misma vez cubrimos lo que es el aspecto de la equivalencia funcional o lo que se conoce también como el aspecto dinámico, ¿no? Entonces, mencionamos en la palabra de Dios para todos que su base contextual es el texto crítico, es de lenguaje sencillo y accesible y su propósito es el alcance evangelístico y a comunidades con poca familiaridad bíblica. Entonces, también tenemos que ver que la ventaja que tiene esta versión es que es comprensible y es directa. También usted va a ver que tiene sus desventajas, como otra versión, que se deja o se aleja, mejor dicho, se aleja de los matices del texto original. La versión La Palabra. Usted va a encontrar esta versión, está la versión La Palabra España, hispanoamericana, y usted va a ver que esta versión es de equivalencia dinámica. Entonces, es también su base textual es el texto crítico, es de lenguaje contemporáneo con pequeñas adaptaciones regionales. El propósito va dirigida al público joven y moderno.
es de frescura en el lenguaje, esa es una de sus ventajas. Las desventajas que se encuentran dentro de esta versión es que se percibe como más interpretativa que literal. Y eso es lo que se puede notar dentro del texto de esta versión, ¿no? Los textos de esta versión. Está también lo que se conoce como la Reina Valera, y esta Reina Valera, usted sabe que vienen varias versiones. Está la Reina Valera versión antigua, está la versión de los 60, está la contemporánea, la 1977 y la revisión del 2015. Usted va a ver que esta revisión textual, su base es del Textus Receptus combinada con los textos masoréticos. Y el lenguaje que tiene la Reina Valera, usted va a encontrar que es formal, es uno clásico, y las revisiones van adaptándose al el español más moderno, ¿no? Entonces tiene un propósito de uso más litúrgico y de estudio más conservador. Entonces el enfoque, y ahí es donde se ve esa ventaja, es de doctrinal, carácter doctrinal, y lo consideran sólido, ¿no? Las desventajas es que puede sentirse anticuado, menos natural, y en comparación con traducciones modernas. También habíamos mencionado, y esta versión está lo que se conoce como el Spanish Blue Red Gold Letter Edition. Esta es una basada en la revisión Reina Valera, versión revisada, obviamente, que incluye palabras en rojo y en dorado para destacar conceptos claves. Es todo. Entonces, base textual. Texto recibido, textus receptus, texto masorético. El propósito, facilitar el estudio visual y temático. Y usted va a notar que la ventaja es que es visualmente de carácter atractivo, y las desventajas es que depende de la preferencia personal del lector. Como también la última viene siendo la traducción en lenguaje actual. Esta es de traducción de paráfrasis, en la cual usted va a ver que su base textual es el texto crítico, y el lenguaje sencillo es uno adaptado a los lectores más jóvenes o nuevos creyentes, y su propósito es más fácil de lectura y de accesibilidad. Y es por eso que es importante que conozcamos estos aspectos. Posiblemente algunos lo encontrarán más tedioso, ¿no? Yo quería hacerle mención con relación a ello. Quisiera hacerle otra presentación para que ustedes pudieran ver algo dentro de estas versiones a manera más amplia, y así pueden entonces poder tener, como ustedes pueden ver aquí, las versiones. Esto es una parte, luego le voy a enseñar la segunda. Está el método de traducción, está la base textual, está el lenguaje, está su propósito, están las ventajas y están las desventajas. Usted puede encontrar cómo está cada versión: la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, traducción viviente. Usted va a notar cómo son los métodos de traducción en la parte superior, cuáles son sus bases textuales. Usted va a encontrar que si es el Textus Receptus o masorético, texto crítico, y usted va a identificar
¿Qué tipo de lenguaje? Si es uno formal, si es uno lo que se conoce como claro o contemporáneo, si es sencillo o accesible, si es conversacional o moderno. También va a encontrar las ventajas. Si es fiel al texto original, que eso es importante, porque, por ejemplo, a los que les gusta exponer sermones y quieren ser fieles al texto, que es lo que en realidad se debe ser, eh, la precisión, también el estado de equilibrio, la facilidad para el entendimiento, el lenguaje claro son aspectos importantes y usted va a ver las desventajas que hay en cada versión. Por otra parte, usted va a notar las otras versiones que tenemos que también habíamos descrito ya aquí de una manera amplificada, que era lo que estábamos hablándole a cada uno de ustedes y le estábamos presentando para que ustedes pudieran entonces identificar las versiones, traducción, lenguaje actual, y así ustedes pudieran tener una perspectiva del método de traducción, ustedes pudieran entender la base textual, el lenguaje, propósito, ventajas y desventajas, la Biblia del Jubileo, palabra de Dios para todos, Reina Valera antigua, Nueva Biblia viva, Reina Valera actualizada, la palabra España, España hispanoamericana, Reina Valera contemporánea. Usted va a ver nuevamente base textual, si es del texto crítico o es texto recibido o texto masorético, y va a ver también el tipo de lenguaje, si es uno sencillo, cotidiano, si es uno poético, clásico, si es contemporáneo, si es uno adaptado a, a las regiones y uno es tradicional moderno, ¿no? Entonces usted va a ver también el propósito, cuál es el objetivo que tiene cada versión, si es de evangelismo o para niños, si es de uso devocional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo en el entorno donde usted está, el documento, la versión le va a ayudar. Una recomendación, recuerde, gracias a la tecnología, nosotros tenemos acceso a estas versiones de manera digital y recomendamos que usted pueda tener acceso a todas ellas y conocer las características de cada una, teniendo como base estas comparativas. Todas ellas juegan una función porque pueden llegar a cada uno de los individuos, tanto de nivel de comprensión lectora avanzado como aquellos de nivel comprensión lectora básico. Y es importante que podamos entender todos estos aspectos. Y es importante que podamos entonces tenerlos así en perspectiva. Teniendo esto presente, debemos entonces entender cuán necesario es entonces comprender cuando vamos a adquirir una versión de las Sagradas Escrituras, cuál va a ser nuestro objetivo, si vamos a dedicarnos a un análisis de las escrituras de manera formal, si lo que vamos a hacer son análisis inductivos, cuál debe ser la versión más apropiada, si lo que vamos a enfocarnos es a lecturas devocionales, qué versión debiera utilizarse que nos ayude. Puede ser la Nueva Biblia Viva, si puede ser la Reina Valera, si es para uso de devocionales históricos, Biblia del Jubileo para los que le interesan. No mencioné, también está la Pechita, que es del Siriaco, ¿no? Esta también es una que algunos tienen y es una que juega también una de estas características donde también
cumple con todos estos requisitos. Y es por eso que le hacemos señalamiento para que usted pueda tener claro cuán importante es conocer las versiones. Y por eso, cuando a veces nos preguntan qué versión es la más adecuada, a veces pues lo ideal sería, mira, estas son las versiones, estas son las comparaciones unas con las otras, ventajas y desventajas, propósitos, objetivos. Y teniendo eso claro, cada uno, dependiendo a la necesidad del lector, se puede ubicar y así puede conseguir una versión que vaya a tono a la necesidad del mismo. Y es por eso que le hacemos el señalamiento para que se pueda entonces tener claro cuán importante es conocer las versiones de de las escrituras, mejor dicho, y conocer cómo nosotros podemos hacer efectivos para hacer lectura devocional y para hacer estudios bíblicos, tanto personal como a nivel colectivo, en nuestras congregaciones o en nuestros grupos, ya sea grupos de células o grupos de redes, así para el crecimiento y desarrollo, para la expansión del evangelio del reino. Esperamos que esta información pueda ser de ayuda y a la misma vez pueda usted compartirla si tiene alguna pregunta que quiera compartir con nosotros. Estamos en toda la disposición de querer ayudarlo y eso es un placer para todos nosotros. La próxima sesión vamos a estar nosotros hablando sobre lo que es el texto recibido o el texto recepto y el texto crítico. Estaremos hablando más adelante para que usted conozca qué es lo que implica eso en las versiones bíblicas. Bendiciones a todos y hasta la próxima ocasión.